Somos BM Online. Conectate con nosotros. Y recibimos con un fortísimo aplauso ahora al querido Albert Campos López Moreira. Muchas gracias. Un campeón, Albert. Muchas gracias por la bienvenida y muchas gracias por la invitación. Creo que la ciudadanía merece nuestro tiempo y creo que también los cambios que se vienen y se van sucediendo. Pero hoy era un día muy especial. Es un día muy especial. Y no solamente porque es aniversario de la ciudad, porque también es el día de la Virgen Nuestra Señora de la Asunción, sino porque se cumplen 2 años del gobierno de Santiago Peña. Todo junto. Se juntó todo. Y aquí nuestro analista político, encuestador y asesor de empresas, Albert Campos López Moreira, desgrana lo que a su criterio fueron los puntos positivos y aquellos que no de estos 2 años de Santiago Peña. Sí, bueno, Bruno, a mí me gusta mirar las cosas, las causas de los sucesos, las causas de la situación. Santiago Peña es apenas 2 años, solo 2 años, de a lo mejor un proceso que viene ya 30 años dándose. 36 años. 36 años. Desde el 89. Yo también incluiría un poco la etapa de la dictadura estronista en el proceso de transformación social. Ahora, cuando uno pregunta, ¿estamos mejor, estamos peor? Yo te respondo, Bruno, lo que me respondió un entrevistado en una encuesta cuando le pregunté por qué él se mudó del campo a la ciudad. Muy buena pregunta. Y también le pregunté si él consideraba que estaba mejor acá que en el campo. Y él también lo primero que me dice una respuesta así tipo analista, como todo paraguayo, un señor Aranducate. Me dice, yo estaba bien allá. No estaba mal. Pero yo creo que acá vine a sufrir, pero para que mi hijo esté mejor. Ah, sí, che. Sí. Ahí me hizo, para que mi hijo ahí me hizo mejor. El señor una línea de tiempo, pero inmediatamente me hizo una línea de tiempo en la cual se posiciona en donde él vivía, que era en la zona rural, con sus padres, porque me dice, yo no estaba mal allá. Yo creo que vine acá a sufrir. Pero para que mi hijo esté mejor. Y ahí, evidentemente, me estaba respondiendo cómo tenemos que mirar las cosas. No podemos mirar, porque la pregunta era fría. Con Santiago Peña, ¿estás mejor? ¿Estás peor? Así, fría. Y no me responde fríamente sí y no. Me responde con una mirada ya de línea de tiempo. Entonces, hay que entender las cosas con tiempo. Vos, con una respuesta fría, yo te diría, estamos igual con Santiago Peña. La famosa pregunta de Mina Feliciángel y todos los periodistas de la televisión abierta es, diga, sí, no. Y la gente se embreta y dice, no, porque no quiere quedar mal con aquel, o sí, porque quiero quedar bien con Peña, así. Yo creo que no, nuestro espacio merece dar una mirada un poco más profunda. Ahora, Peña necesita mucho más respaldo político propio. El presidente Peña está haciendo algunos cambios profundos, uno de ellos, cosa que duele, hay algunos cambios que hace que duelen en el proceso del cambio, pero que tienen mejor perspectiva final. Y otras cosas, que son las áreas sociales, que son paliativos rápidos y que a la gente medio le gustó. ¿Para qué te voy a decir? A la gente un poco le gustó el hecho que haya dedicado bastante plata a los adultos mayores, que no haya parado el mundo de la asistencia social. Eso estuvo relativamente bien mirado por la ciudadanía. Sobre todo con este tipo de personas que me contestó, yo estaba bien allá, ahora estoy peor acá, pero mi hijo va a estar mejor. En ese sentido, lo que te da la zona urbana para este tipo de pensamiento es una serie de situaciones que teóricamente apuntan a que el chico aprenda mejor la vida urbana, tenga mejores capacidades educativas, porque evidentemente hay mejores centros educativos en las zonas metropolitanas que en el interior rural. Y además rompe un círculo de ostracismo, porque el Partido Colorado
toda la vida se ha dedicado al campo, a las zonas rurales, al caudillismo rural, pero no pudo sostener ese modelo y la gente se mudó a las ciudades. Y eso hace que las ciudades exploten y recurran a parches y soluciones parches. Esto explotó y no hay respuesta a esa explosión. Ahí es donde Peña tiene falta, en el transporte y en la salud. Pero acá le doy yo tipo una especie de excusa, parezco peñista, una cantidad de excusas para que él pueda dar esas excusas. Una de ellas es que nadie previó esta urbanización histérica que tenemos de estos 4 o 8 años atrás, incluso 10. Histérica, una urbanización histérica que tenemos, no puede dar respuesta tan rápida. Imagínate, Bruno, hace 10 años atrás, la perrada tomaba cocido, andaba descalzo en el pueblo, ahí se iban a comprar un par de cosas, pero casi nada compraban. Todo estaba ahí en la chacra, la gallina era la gallina viva, esa que vos le matabas con el... Eso era. Y sin embargo, hoy vienen a la ciudad a no estar mejor, a tratar de que su hijo aprenda cosas para estar mejor realmente el hijo, romper el círculo de ostracismo campesino. Y ahí se convierte este individuo en un voto para la oposición. O sea, se está consolidando, yo creo a mi vista, un modelo muy peligroso para el Partido Colorado. Le está poniendo en bandeja a la oposición. Porque la disconformidad va a ser cada vez más, porque la urbanización fue grande, le superó al planificador colorado. No hubo un planificador colorado que dijo atajemos más a la gente en el campo. Entonces esto hace que vamos a decir, el descontento sea muy grande en 2 puntos. Que no se pudo responder. ¿Cuáles son esos puntos? Y no se pudo responder porque la urbanización fue histérica. El transporte público. Parte del transporte, sí. Y la salud. Bueno, el transporte, pero se arrastra de hace más de 30 años. Se arrastra hace 30 años, no es culpa de Peña, pero sí es culpa de Peña la falta de comunicación estratégica a la hora de tocar este tema de transporte. Si yo fuera Santiago Peña, o si yo creo que, a ver, Bruno, si me permitís una... Sí, meterle. ¿Cómo se puede decir? Un sueño, o ¿cómo se puede decir? Un deseo, o mejor dicho, una imaginación. Si nos imaginamos, ¿qué haría Esperanza Martínez con el transporte público? ¿Qué haría? ¿Qué haría Esperanza Martínez? ¿Qué haría? Vamos a decir Esperanza Martínez como una figura de la oposición que supuestamente está en el sillón de López. ¿Y qué haría? Lo que Peña no hizo. Punto 1, meterle preso a una persona que es icónica, denunciarle ante el poder, ante el fiscal general del Estado por extorsión, inventarle ahí alguna causa a este pobre Ruiz Díaz y le metería un traje anaranjado, le mostraría al pueblo, esta es Esperanza Martínez, le metió preso a este modelo. Y lo segundo que haría es comprar todos los buses de los tipos, hacerle compra de sus sociedades anónimas y hacerle desaparecer del Paraguay y del planeta si es posible. Y ahí vendría la respuesta de qué hacer con el transporte público desde una perspectiva a favor del pueblo, ignorando los empresarios, ignorando los combustibleros, los vialeros. ¿Qué haría? 5 troncales, 5 ejes principales. O 6. En realidad Asunción es como una mano, dicen los expertos. Sí, pero hay 6 troncales que es lo que quiere Pablo Callizo bueno, Bedoya. Yo dije, me equivoqué. No importa, está bien. Haría troncales gratuitos. O sea, gratuito me refiero a qué? Al costo. Si cuesta 400 guaraníes el costo, bueno, 400 nomás se le cobra al pueblo. Y para que la gente pueda acceder a esos troncales, unos grandes estacionamientos en cada uno de los grandes puntos de acceso a las troncales. Sencillamente decirle al pueblo, hay 5 lugares que ustedes tienen siempre y para siempre, con puntualidad, con vía segregada, dice el experto. ¿Cuál es la vía segregada? La que no comparte con ningún otro modo de transporte, que es solamente el aparato que va y que viene, sin ningún tipo de semáforo, nada. Esas 5 troncales le darían la solución eterna, porque como hace el eléctrico, la tarifa se plancha, no se toca, porque eléctrico la producción... Una suerte de tranvía. Una suerte de tranvía, pero básicamente, claro, tranvía eléctrico. Pero me refiero nomás, Bruno, a que ese tipo de soluciones visibles, así como por ejemplo, métale preso a este señor Ruiz Díaz, le tocó nomás... Al divino César Ruiz Díaz.
Ese tipo de cosas haría Esperanza en su gobierno, ponerle que no es Peña. Ahí está. Ahí está el que va a estar preso, pena suba Esperanza Martínez. Por ejemplo, ¿verdad? Doy como ejemplo. Acá Peña le cuesta vender esas dos cosas, salud y transporte. Pero repito, le voy a dar la excusa que estas dos cosas fueron una explosión. Porque realmente, Bruno, te digo, el nivel de urbanización que tiene el Paraguay es sin precedentes. En la historia del Paraguay nunca tuvo este nivel de urbanización. Y eso implica cambios en hábitos de consumo. Y aquí, por ejemplo, entraría yo, en vez de entrar en esta propaganda que puso Peña de las cositas que vino haciendo, encima comunicacionalmente medio se equivocan porque pone como unas cositas así en su gráfica, chiquitas. Estamos cumpliendo, dice. Sí. 200 ambulancias, 1000 kilómetros de pavimentación, semillas del futuro, gas a precio justo. Ayer pagué 125.000 la garrafa. Antes era 100 nomás. Tarifa justa de Itaipú, becas, 12.000 becas. Reforma estructural del Estado, nuevos empleos, Xiroga Porá, remodelación del INCAN, entrega récord de títulos de tierra, pensión universal, después, en fin, una cantidad. Hay cosas más valiosas que no puso. ¿Como cuáles? A ver, consultorios nocturnos, dice. Claro, cuesta comunicar nocturnos. nomás. Es un desafío comunicar este tipo de cosas. Una estabilidad económica basada en algo que cuesta mucho al político paraguayo, que es el respeto al tope fiscal, al tope del déficit fiscal. Eso parece una cosa totalmente economicista que no debería importar a nadie. Pero ahí lo que hizo fue no más financiar obra pública con plata del Estado para que la obra pública haga unos asfaltados que parecen hostias y que se destruyen cada 6 meses y que vuelve a prestar dinero el Estado del Banco Interamericano y compañía para volver a hacer la misma ruta. Él cortó ese ciclo. Cortó. Hoy no hay obra pública financiada por el gobierno. No hay. A un costo político alto, tal vez todos le odian a la Claudia Centurión, etcétera, pero en realidad no es una falta de ejecución, es un stop de obra pública. Separaron la obra pública vial. O sea, lo que hay es alianza público-privada. Usted haga su peaje, usted invierta en esa ruta. O sea, le respetó la Claudia Centurión a lo que dijo Fernández Valdovinos. Respetó eso. Respetó en el sentido que va a tratar de hacer con lo que hay lo que se puede, pero no va a salir a pedir préstamos gigantes para una obra pública. Las obras grandes están buscando hacer mediante alianzas público-privadas. Es decir, el empresario tiene que arriesgar una inversión de peaje y cobra él el peaje. Pero el empresario arriesga. Y eso es una obra pública eficiente, Bruno, porque hace grueso el asfalto, cuida los badenes, cuida las canaletas. Porque claro, como cobra según se use, el tipo cuida. Yo creo que es un modelo excelente que le falta vender. Le falta convencer al pueblo, decirle, señores, voy a frenar la obra pública un poco. Claro, ahí le van a saltar al cuello las vialeras, porque probablemente le financiaron su campaña, etcétera, etcétera. Por eso es que todos los cambios cuestan muy caro políticamente, pues las vialeras son anunciantes, Bruno. Bueno, en síntesis, sí, pasaron 2 años. ¿Qué hizo y qué no hizo Santiago Peña? No hizo explicar su plan. Eso es muy importante, porque si vos podés explicar tu plan, el pueblo puede comprender el proceso. Él no explicó su plan. Simplemente se subió y empezó a hacer lo que planearon con Fernández Valdovinos aparentemente, pero el plan no lo explicó. Vamos a hacer esto, vamos a sufrir esta etapa, pero después vamos a estar allá. No dijo eso. Probablemente porque está preso también de una serie de politiqueros a los cuales no les puede ser tampoco del todo sincero.
Entonces lo que le faltó es decirle al pueblo lo que pensaba hacer, cómo lo pensaba hacer y qué costo sería para el pueblo. También le cuesta explicar, a ver, en el campo de la comunicación, le cuesta explicar que estamos viviendo una urbanización extrema. La mayoría de la perrada, en vez de tener una chacra, viene a ser albañil, y ese albañil tiene auto. Entonces, evidentemente, falta que él pueda decir todo esto al pueblo y decir, este es el plan, porque se llenó la ciudad. Ahora en la ciudad hay nuevos hábitos, eso le faltó. Y lo que hizo es respetar el área social, no tocó muy fuertemente los programas sociales, eso hizo positivo. Y también puedo decir lo que hizo positivo es frenar el sobreendeudamiento. Sobre todo en obra pública. El endeudamiento para pagar sueldos, para pagar una cantidad de cosas en la función pública y todo eso sigue. Pero el endeudamiento para obra pública frenó. Y no va a haber luego endeudamiento para obra pública más, no por Peña, sino por la banca de desarrollo internacional. La banca te pone condiciones, te dice no más rutas y sí trenes, sí tranvías, sí movilidad eléctrica, por esto que se llama ODS. Peña le falta decir ODS es Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eso firmó el Paraguay con las Naciones Unidas. Entonces, Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Paraguay está comprometido a cumplirlos. Entre ellos está disminuir el uso del petróleo, disminuir la cantidad de rutas y aumentar la cantidad de movilidad eléctrica. Pero eso falta que Peña cuente. ¿Y por qué no cuenta? No lo cuenta, ¿sabes por qué? Porque tiene compromiso con estas vialeras, combustibles. Es decir, mientras hace... Bueno, lo que pasa que a eso iba. Todo está entre... Dios y el diablo. Gallos de medianoche, ¿cómo claro, se llama? Quiere estar bien con Dios y el diablo. No, y que no se refleja la verdad, no se cuenta la verdad. No cuenta Siempre la verdad. está ahí debajo de la... Y le falta una manera de contar la verdad. Yo creo que le falta una narrativa inteligente, le falta realmente una narrativa. Bueno, y a partir de ahora, porque faltan 3 años todavía, de sí. Santiago Peña, ¿cómo puede él encarar estos 3 años que arrancan a partir de mañana, digamos? Y bueno, para justamente hacerse notar y tomar fuerza de vuelta y tratar de hacer mejor las cosas. Bueno, hay que ver la objetivación de Peña como individuo. Su objetivo ya no es ser presidente, no va a ser más gerente de ningún banco después. Yo creo que ya es una persona que va a pasar a ser joven, muy joven, pero jubilado. Entonces... Y millonario. Millonario, lastimosamente, no sabemos si tan rápido... Bueno, el caso es que va a ser un jubilado con plata, igual que Marito, joven. Ya no va a ser una figura política, igual que Marito. Entonces él tiene la misión con el pueblo, no con los politiqueros, sino con el pueblo, de romper un círculo vicioso entre lo que le ordena al politiquero y lo que realmente hay que hacer. Pero para poder hacer estos 3 años, esto que les digo, él debe armar una narrativa y una explicación concreta en guaraní de lo que pienso hacer. Y si yo fuera Peña, realmente no me gustaría darle tan buenos consejos porque yo quisiera que la oposición gane cuando pierda Peña, digamos. Entonces, pero vamos a hacer... O que le gane Esperanza Martínez. Yo quiero que gane Esperanza Martínez, entonces anotá Peña, anotá. Bueno, pero básicamente, busquemos las razones de las cosas por qué suceden. Si suceden las cosas porque se urbanizó demasiado, y acá están los votos, en esta zona urbana, tanto en Ciudad del Este y en Encarnación y acá y en Villarrica, los centros urbanos, Oviedo, todo el mundo se acercó a un mismo punto. Bueno, prioricemos los 3 aspectos que un urbano necesita. Cambió mucho el modo de consumo de las cosas, el modo de movimiento de la gente. Prioricemos las cosas que la gente urbana necesita. También el sector rural, pero podemos darle al Ministerio de Agricultura que lo sostenga. Pero en lo urbano es el transporte y los hospitales y salud. Y por último, esta forma de hablar a la población, de explicar las cosas. Y te voy a dar un ejemplo muy claro. La carne. Vos sabés que la carne, Bruno... Que cuesta carísima. Cuesta carísima, pero la percepción
de que cuesta carísima está exagerada. Pero también pasa por algo. Porque cambiamos pues el hábito de consumo. Nosotros, nuestros congéneres, sabemos, los menores que nosotros no, pero nuestros congéneres sí, que la carne hace un par de años atrás, o 7, 10 años atrás, eran unos animales que se carneaban en una zona que le llamaban ¿cómo que le decían? El matadero, donde colgaban el animal con un permiso del municipio y le quitaban la cabeza, le empezaban unas hachas así y cortaban por cuartos. Y esa la gente, tu tío o tu abuelo o tu hermano se iba a comprar una bolsa de esas de arpillera de plástico, y ahí te metían 4 pedazos de hueso, 4 pedazos de lomo. Llamémosle lomo, le llamaban carnaza en general. Esa era la forma de consumir la carne. Claro que era regalado, era baratísimo. Pero hoy la carne, por esta situación de lo urbano, la hiperurbanización, es una carne corta, un corte al vacío. Corte al vacío. El corte al vacío. El tipo no tiene a lo mejor ni jabón para lavarse la mano en su casa, pero él va a comprar un corte envasado al vacío. Ya cambió demasiado la perspectiva del consumo de carne, la manera de consumir carne. Entonces, enfoquémonos. Pero está Petengil que anhela que el pueblo coma puchero. Bro. Yo creo que Petengil es el segundo en la lista. ¿Sí? De Esperanza, sí. El primero es Ruiz Díaz. El divino César. El divino César le va a meter preso en la hora. Y el segundo ya es el ¿sí? ingeniero, que sí, da mucho trabajo y es un cerrista muy querido, pero tiene expresiones poco felices y sencillamente el pueblo quiere sangre, quiere la cabeza en una bandeja. En una bandeja de plata. En una bandeja de plata la cabeza así cortada de Ruiz Díaz y del ingeniero. Porque son personas intragables, bro, no le soporta a nadie. Entonces, obviamente que esas son cosas que Peña no va a poder hacer. No va a poder hacer. No va a poder. Estos 3 años va a tener que navegar otra vez en 2 tablitas. Va a tener que estar bien con Dios y el diablo. Va a tener que soportar a los politiqueros como Bachilote y todos los que le dan los votos para todos sus planes. Pero sí, yo creo que una buena narrativa, un buen cuento a las cosas, la gente le va a entender. ¿Y esa promesa de vamos a estar mejor, se cumplió o no? No, definitivamente no, porque cambiaron demasiado los requerimientos. En la medida que la gente aumentó su ingreso, traje una placa de aumento de ingreso de ICA. En la medida que la gente aumentó su ingreso, aumentó también el doble la exigencia, el doble. O sea, la perrada, en la medida que mejor ingreso tiene, le da rabia que gasta más, gasta mal, no le alcanza. O sea, no hay luego que le alcance a los perros, sino no es por una disconformidad falsa, sino realmente no le alcanza. ¿Entendés? A ver. Nivel socioeconómico medio marcado en ingreso y educación, nivel socioeconómico. Esto hizo Larisa Chase de ICA. A ver, le saludo a Larisa. Fíjate cómo se agrupa todo en 2 millones y... A ver, hacernos notar esto. Sí. Entre 1 y 2 millones está el 33%, y entre 2 y 6 el 34%. Ahí tenés el grueso. 60% entre 1 y 5 palos. O sea, con 5 palos, en zona urbana, vos tenés que supuestamente pagar el colegio o la escuela, porque ya no es como en el sector rural, que el chico se iba descalcito a la escuela. Ahí ya te toca un champión, una linda remera. No llegás. Entonces, cierto, hoy tiene 5. Allá cuando estaba en el campo, tenía 1. Pero con ese 5 vive peor que con aquel 1. Entonces, cuando Peña dice, estamos mejor, la perrada le dice, mentira, estamos peor. Estamos peor. Entonces, ahí le falta a un planificador a este gobierno, un planificador sincero. Y no lo tiene y no lo va a tener. Entonces, ¿por qué no lo va a tener? No, porque no les interesa. No es porque no les interesa, es porque la ANR no logró tener este espacio de pensamiento.
su poder, el poder político basado en la Asociación Nacional Republicana, ya no tiene estos planificadores que tuvo en una época. Hoy no los tiene y no los va a tener. Al lado de Horacio Cartes están personas de muy baja calidad intelectual. A lo mejor de muy ¿Pero buena... qué tiene que ver otra vez Horacio Cartes? Y es el Partido Colorado el que le sostiene a un Peña. Y es el Partido Colorado el que puede planificar. Hay algunos esfuerzos un poco tontos, como por ejemplo un foro de la energía. Y se hizo ahí en la ANR. No va más que para la propaganda, porque vos le ves a los disertantes y compañía y no tienen una profundidad. Entonces, si el entorno planificador de la ANR son el hijo de Calé, el sobrino de Julián Vega, la amante de don fulano, y no va a haber planificación. Entonces ahí va a ganar la oposición. Esto es seguro. ¿Vos decís que Esperanza podría llegar a ganar alguna vez? En cualquier momento van a salir las nuevas alianzas, y dentro de las posibilidades de la oposición, hoy te puedo decir que hay demasiado voluntad de unión bajo una figura que pueda incluir votos colorados. Ahí ya es descartarle a Katia, a Prieto, a Sole. La que queda es Esperanza. Además tiene el dinero de Lula, que no tiene ningún otro. O sea, va a ser una ¿Y esas pelea. personas qué hacen? ¿Qué hacen esas personas mencionadas? ¿Qué ahora están haciendo? Y ellos están haciendo lo que yo hace rato quería que hagan, que era que Sole se dedique a criticar las viviendas públicas. La Celeste Amarilla, la obra pública critica. El Nakayama critica la cuestión financiera. O sea, cada uno se dedicó y se está dedicando a un sector a criticar al Poder Ejecutivo. A criticar. Claro, a exigir. A ver, Bruno, la prensa opositora... ¿Pero qué ellos hacen para pensar alguna vez en llegar al poder? Y están haciendo las reuniones y están haciendo lo que se llama una... Siguen criticando. Siguen criticando para poder saber cómo no hacer mal. Que Efraín Alegre criticó toda su vida y así le fue. Pero en este caso están estudiando y criticando a cada gestión del Ejecutivo por pedazos. O sea, es una oposición que se está organizando, dividiéndose el trabajo de ver qué hace mal el Ejecutivo. O sea, sin pensar en solamente lo negativo, están viendo qué no hacer. Y otra cosa, bajo la figura de Esperanza, con el liderazgo de Lula y toda la plata que puede tener esta figura, porque acordate que para ganarle al Partido Colorado necesitas ganar la fortuna inagotable del cigarrillo. Entonces, el único que puede hacerle frente al cigarrillo en la política paraguaya es el apoyo de Lula. ¿Vos decís que se podría dar eso? Se da, pero totalmente. ¿Sí? Es que yo veo ya, sí, totalmente. Hay viajes. ¿Qué ves? Yo veo... Todos vemos. Todos vemos que Lula es una persona que valora mucho el cigarrillo paraguayo. ¿En qué sentido? A ver, vos sabés que la fortuna de Horacio depende del cigarrillo. Ya otra vez Horacio. Sí, muy importante es. Porque es el que sostiene la ANR. La ANR sin el capital en día de elecciones, sin la plata del cigarrillo, ANR desaparece. Entonces, ¿sí? Claro. Entonces, sí, porque el paraguayo no es tonto. El paraguayo se va a donde está la plata. Bueno, si Lula dice bajo los impuestos al cigarrillo, automáticamente el cigarrillo paraguayo no es competitivo. Si Lula mantiene los impuestos altos al cigarrillo, sigue el negocio de Horacio. El negocio de Horacio puede caer mañana si Lula quita un decreto diciendo no hay más impuestos al cigarrillo. Mañana Horacio desaparece. Claro, Lula no va a poder hacer eso nunca, porque realmente el cigarrillo hace daño a la salud y los impuestos en Brasil tienen que ver con este tipo de acciones. De políticas de Estado. Entonces está salvado el negocio de Horacio, va a seguir el contrabando. Probablemente Lula sabe que ese contrabando, donde ganan todos los políticos del PT en el camino, ellos viven de este contrabando,
Es como Paraguay, también los políticos hacen contrabando acá y allá también. Entonces Lula cierra un ojo y le perjudica a la Sousa Cruz. ¿Pero qué es la Sousa Cruz para Lula? Una empresa que ya tuvo el monopolio del cigarrillo de casi 30 años. Entonces cierra un ojo y hay negocio para Horacio. Pero si Lula apoya a un candidato paraguayo, o mejor paraguaya, que parece luego una maestra de escuela o una profesora, además es médica. Hay esperanza. Hay esperanza. Es sensible, hay esperanza. Entonces ahí va a ser el músculo de Lula versus el músculo de Horacio. Interesante. Vos sabés que el domingo hay elecciones en Bolivia. Claro. ¿No tenés idea de eso? Sí, claro. Están... a ver, primero que Evo Morales sigue siendo un gran líder y el 30 o 40% de la población no va a votar a ninguno de los dos colores que están en pugna. No es muy democrático decir no vayan a votar, pero creo que es lo que pidió el líder opositor hoy, porque es opositor al Ejecutivo, que subió gracias a Evo. Pero bueno, hoy Evo le invita a la ciudadanía a no ir a votar. ¿Sí? Sí, no confía en ninguno de los dos. Pero son de derecha los que van a llegar a... Y supuestamente son de derecha, pero el pueblo entendió, así como en Paraguay, que la mejor época fue la de Lugo. Ellos entendieron que la mejor época fue la de Evo. Entonces la derecha es como que está jugando de una forma... La derecha pone las reglas y Evo no las respeta. Y no va a terminar muy bien. Van a elegir ahí a un presidente, pero va a seguir siendo la base electoral de Evo sin estar conforme. O sea, Evo va a sostener las bases. Va a sostener sus bases. Que no están predispuestas a seguir al nuevo presidente. A las nuevas reglas que pusieron los de la derecha. Bueno, Bolivia va a estallar. Va a estallar. Va a estallar. ¿Y qué pasa en Alaska? De ahí me Trump mataste, Bruno. Y Putin se reunieron ya hoy. ¿Todavía no? Estamos esperando. Estamos esperando. ¿Sabes lo que está pasando hasta el momento? Y ojalá que se reúnan porque yo no sé. A ver, ¿qué está pasando hasta el momento? El canciller de Rusia llegó a Alaska, Lavrov. A las 8:50 Donald Trump publica en redes sociales High Stakes, mucho juego. Donald Trump viaja rumbo a Alaska en el Air Force One. A las 9:20 Donald Trump declara desde el Air Force One: los intercambios territoriales están sobre la mesa, pero tengo que dejar que Ucrania tome esa decisión. Algo saldrá de este encuentro. Zelensky a las 10 declara que cuenta hoy con Trump para poner fin a la guerra con Rusia. 10:30 el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, viaja a Anchorage, que es la ciudad donde informa el Pentágono. Anchorage es la ciudad más poblada de Alaska y ahí se hace este encuentro. 10:30 Donald Trump entra en llamada telefónica con Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia. 10:45 Dmitry Peskov, secretario de prensa del Kremlin, sostiene que Putin repasará los temas de la reunión durante el vuelo hacia Alaska. Además del tema Ucrania, buscan resolver otros asuntos bilaterales. A las 11 Putin vuela a Alaska para su reunión con Donald Trump. 11 horas también el Kremlin sostiene que Trump dará la bienvenida a Putin frente al avión presidencial ruso. Estará esperando cuando su par ruso baje de la aeronave en Alaska. Bueno, esto es hasta el momento y evidentemente se le está rindiendo todos los honores a Putin acá. ¿Es así o no? Y por ahí se merece. No sabemos. Bueno, querido... Bruno, tengo una última, pero ultimísima, un último análisis para compartir contigo, que es una carta. Let's go, vamos. Bueno, primeramente una carta de un ciudadano al presidente Peña bajo esta comunicación que él hizo de esos puntitos chiquititos que dijo: hicimos todo esto.
Bueno, bajo ese posteo de Peña, este señor le escribe. La carta es muy extensa, pero hay un párrafo interesante. Mi jornada, dice, le escribo como un paraguayo más, un trabajador sacrificado, dolido, profundamente decepcionado por el rumbo que está tomando nuestro querido país. Sí. No pretendo representarlos a todos, pero sé que mis palabras reflejan el sentir de miles. Hoy lo que predomina en nuestras calles y hogares es una tristeza generalizada. Una desilusión que pesa más que cualquier carga que llevamos en la espalda. Mi jornada comienza a las 4 de la mañana y termina muchas veces pasadas las 11 de la noche. Trabajo de sol a sol, bajo el frío, la lluvia o el calor abrasador. Lo hago con orgullo, porque es mi forma de sostener a mi familia. Pero también lo hago con una angustia que me carcome el alma. Muchos días no llego a ver a mis hijos, no los acompaño a la escuela, no comparto su crecimiento y ¿todo para qué? Para llegar a fin de mes con lo justo o muchas veces ni alcanzar, para caminar por las calles llenas de pobreza, inseguridad, desesperanza. Señor presidente, durante su campaña nos repetía una y otra vez vamos a estar mejor, pero hoy esa frase quedó vacía, hueca, rota. Porque con el tiempo comprendimos que ese vamos no nos incluía. Muy bien. Sino solamente a los politiqueros del movimiento Honor Colorado, a quienes sí les veo mejor. ¿Puede usted imaginar lo que es salir de casa antes de amanecer y volver cuando todos duermen? Bueno, a lo mejor Peña sí en algún momento laburó así, ¿verdad? Sin haber tenido un momento para abrazar a los tuyos. ¿Puede entender lo que se siente ver cómo todo sube, menos el salario, y cómo la esperanza baja sin freno con cada medida que solo beneficia a ustedes, los pocos? Nos hablan de crecimiento, estadísticas, índices de pobreza. ¿Dónde está esa mejora? Porque en la calle, en la fila del colectivo, aquí está. Claro. La fila del colectivo, el 15 minutos para esperar la parada, 15 minutos. Sí. Pero el 76% de los usuarios, Ahí está. esperan mucho más. Bueno, más del 80% esperando media hora. Sí, claro, y más inclusive. ¿Y dónde está? En la fila del colectivo, en el mercado, en los hospitales públicos colapsados. Lo único que se respira es frustración, necesidad y una rabia contenida. Perfecto. Mientras tanto, en el Congreso Nacional, los oficialistas dejan en claro que harán lo que quieran. Como quieran, cuando quieran. Un mensaje claro, autoritario, permanentemente. Como si el país les pertenezca. Amenazan con expulsiones. Como si el país les pertenece. Y probablemente. Amenazan con expulsiones. Que no se alineen. A los que no se alineen. Como si ser elegido por el pueblo no significara nada. Presidente Peña, yo no me avergüenzo de ser paraguayo. Me siento orgulloso de sacrificarme por mi hijo. No renunciar al ir he renunciado al ir al odontólogo, al médico, para que ellos puedan ir y que a ellos no les falte nada. Pero lo que duele es ver que ese sacrificio no vale nada para ustedes. No nos merecemos esta clase de autoridades, no nos merecemos este abandono. ¿Quién es este señor? No puso su nombre. Pero es fabuloso esto. Fabuloso. Está debajo. Fabuloso. Debajo mismo del posteo de Peña, que él puso todos estos dibujitos de Yeroa Poná y compañía. Espectaculares. Pero este señor está frustrado. Sí, como muchos. Y claro que él dice, estoy sacrificándome ya no para mí. O sea, yo estoy acá bancando todo para que estas criaturas puedan ir a la escuela, al colegio con champión, con zapato. A ver, como te dije, Bruno, quiere romper ese círculo de ostracismo del campesino. Este probablemente es hijo del campesino, o probablemente un campesino, porque su trabajo evidentemente no le pagan bien. Y probablemente es un albañil, porque si sale a las 4 de la mañana, el albañil es el que tiene que llegar a las 7. Entonces, de un albañil a Santiago Peña, es una diferencia gigante, y sobre todo mirando a estos oficialistas, totalmente en una especie de crema de dulce de leche, viviendo la vida loca con el alcohol y con los lujos y los 15 años, y
realmente les importa muy poco el pueblo. Yo creo que le faltó una mejor narrativa coherente con la vida que llevan. O sea, si vos sos político, lleva una vida austera, sobria y contá lo que pensás hacer. Eso no pasó. ¿Y estos siguientes 3 años vamos a padecer de lo mismo en estos siguientes 3 años? Y bueno, contando con el equipo planificador que tiene, sí. ¿Ah, sí? Sí. Y bueno. Es lo que toca. Bueno, aquí hay una mala luna que se asoma. Muchas gracias, Albert Campos. Por favor, López, no perdamos la esperanza. Sí, claro. Hay que estar en contacto con Esperanza Martínez. Y llamarle nomás. Bueno. Somos BM Online. Conectate con nosotros.